Bueno, ahí va. Cómo odio gente cuando se corta en el medio de la explicación y queda ahí justo el tema eh, inconcluso. Esperen que lo escribo de vuelta la, la expresión que era 4x menos x al cuadrado. Ahora les vuelvo a decir esto, pero quería comentarles para que lo veamos bien. Porque estos ejercicios son, bueno, todos los que les dé ahí son como típicos problemas para que uno trate como, primero de matarse la cabeza diciendo, che, ¿por qué no me sale esto? No puedo ir para ningún lado. Bueno, acá yo lo primero que les había mencionado era que el numerador ustedes lo pueden factorizar. Lo pueden escribir sacando factor común x y les va a quedar una expresión más chica. Uy, no, perdón. Les va a quedar así. Que al principio uno quizás dice, che, pero eso no me sirve para nada. Ah, aguantá, aguantá, vamos a ver si no sirve para nada. Cuando uno abajo tiene esto y lo multiplica por su conjugado, y acá hace lo mismo, como vimos recién, el denominador lo podemos escribir como una diferencia de cuadrados, de manera que nos va a quedar la siguiente expresión. Y esto que me parece lo importante del ejercicio. La diferencia de cuadrados que nosotros planteamos de hacer el producto de estos dos términos nos da esto, que es lo mismo que nos queda si nosotros sacamos factor común arriba. Entonces, como está todo multiplicando, uno puede simplificar esto. De manera tal que la expresión se reduce a escribir x por 2 raíz de x. Como nuestro límite en x era tendiendo a 4, si uno reemplaza acá y dice, che, yo voy a estudiar el límite de esta función, voy a hacer el límite de x cuando tiende a 4, ¿de quién? De 4, de x, por el límite de x cuando tiende a 4 del paréntesis este. Esto es 4 por 2 más raíz de 4. La raíz de 4 es 2. Pero ahora ya no tengo ningún valor problemático en ese caso. Y como alguien había mencionado por ahí, esto quedaba, el resultado, mejor dicho, les daba 16, el límite. Pero el asunto acá está en que, más allá que uno gráficamente pueda salvar o visualizar y más o menos ir tendiendo el resultado para salvar la indeterminación, analíticamente, esto que acá hicimos de decir, che, multiplico y divido, ay, se me chantó, multiplico y divido por la misma cosa para poder llegar a eliminar ese valor problemático del denominador. Esto que está acá es un ejercicio que requiere como este tipo de análisis. ¿Sí? Con respecto a esto que les mencioné recién, ¿se entendió? ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a esto? Que quiera consultar. Tranquilo, en verdad, pregúntenlo porque Yo yo tengo duda con respecto al ejercicio 2, ¿cómo quedó al final? Este. este, que está acá. Ah, sí. Bueno, es muy similar a este que está acá y les quería, digamos, mencionar dos cosas de esto. Este ejercicio que está acá, el 1 que hicieron ustedes, ¿ven alguna similitud con el 2? Y el cuadrado. Claro, pero en el 1, ¿ustedes lo pudieron resolver el ejercicio 1? Sí. ¿Y cómo te dio? 9. ¿Por qué? Porque yo hice la división de x cubo menos 3x menos 2 sobre x menos 2. La dividí, como si fuera, Fue lo que me dijiste antes de que hiciste Rufino. claro. Y Está bueno, bien. y Y me quedó. bueno, pero a ver, vamos a hacer otra cosa. En base a lo que hablamos recién, Claro, se había hecho por x más 2, multiplicando por x más 2, multiplicando y dividiendo por x más 2, por el conjugado. exactamente. Entonces les pregunto, ¿alguien lo hizo así? ¿Alguien de los que está acá?
¿Planteó la solución del ejercicio mediante esa vía? No, yo hice el factor común ese que te dije, pero es muy raro, muy raro. Pero me dio 9. Está bien, está bien. Bueno, hagamos así. Ahora todos les voy a pedir en su hoja y en su papel, hagan esto que hicimos recién. El ejercicio nos daba esta función. Y a esta función, para resolver la indeterminación en el denominador cuando x tiende a 2, se propone multiplicar y dividir por el conjugado. Entonces, ¿cómo les queda el resultado? Háganlo ustedes ahí. Vamos a tomarnos 5 minutos para hacer esta cuenta y que me digan cómo les queda. Llegan a un... Bueno, vamos así, esperen. Vamos a... Se los dejo, háganlo como tarea, para poder dar hoy... Déjenlo, hagámoslo como tarea eso. Se los dejo para que lo resuelvan. Igualmente, la idea es calcular justamente a esa expresión a la cuarta, poderlo escribir en función de sus raíces, pero después lo vemos. Ahora quiero que empecemos con esta clase, que es la que íbamos a ver hoy, donde vamos a terminar como de trabajar con... La idea de acá es unir varios conceptos, ¿sí? Y definir como este tema de lo que son las funciones asintóticas
¿Y qué pasa en estos valores? Entonces, yo les había propuesto, como de acá, un resumen de todo lo que estuvimos viendo hasta hoy, digamos. ¿Sí? Entonces, cociente incremental, que es la definición de la derivada en un punto. ¿Sí? Cuando uno quiere estudiar los conceptos de un cociente incremental, de una derivada en un punto, la tangente a un punto de una curva, uno plantea cociente incremental. ¿Está bien? Esos son como los conceptos generales, ¿sí?, que hemos ido viendo hasta este momento. Y acá, viste, queda como en resumen que cuando h tiende a 0, ¿sí?, se tiene que, si x tiende a un x0, entonces se puede afirmar la siguiente condición. Donde, si el límite anterior, si este límite existe, entonces el valor de ese límite es la derivada de la función en ese punto, que es en lo que terminamos la clase anterior. Eso es una definición. Y a partir de ahí vamos a encarar como esta clase. Justamente, si ustedes tienen las particularidades estas, decimos que el límite de la función, cuando tienda a un valor, es la función valuada en ese valor. Eso sería como analizar un tema de continuidad en ese punto. Ya hemos visto que hay funciones que no son continuas porque en ese valor no toman lo que uno esperaría. Si una función es derivable en un punto, entonces es continua en ese punto. De acá, uno, o mejor dicho, lo que estuvimos viendo hasta ahora, lo que uno puede afirmar, ¿sí?, y es una definición que si una función, ustedes saben que es derivable, entonces pueden afirmar que es continua. Pero si una función es continua en un punto, no significa que sea derivable en ese punto. ¿Sí? Acá es donde uno va a trabajar y a definir el concepto de lo que son los límites laterales yendo por un lado y viniendo por el otro. ¿Sí? Entonces, en la clase 1 de continuidad, que fue uno de los primeros temas con los cuales arrancamos, y yo les decía, ¿cómo hacen ustedes para escribir qué pasa en un punto después que lo resucitan al tipo? Acá, yo se los leo como para que ustedes vuelvan a refrescar y refresquemos lo que habíamos visto la vez pasada, que es, en esa ocasión lo que nosotros establecimos fue que no hay un valor esperado que resulte coherente para poder explicar este salto, ¿sí?, con el comportamiento visto antes. Sin embargo, si uno considera que solamente los valores anteriores al 30, ¿sí?, y el valor esperado es 0, se considera que para este valor, y consideramos solamente los valores posteriores al 30, ese valor esperado es 60. ¿Sí? Acá lo que nosotros vamos a estar describiendo es la siguiente condición, que yo quiero que acá veamos justamente unos ejemplos puntuales con una función que uno la puede conocer por esta forma. El límite de la frecuencia cardíaca cuando tiende a 30 por la izquierda es 0, ¿sí?, por lo que habíamos estado viendo acá. Cuando uno tiende por un lado, nos da que es 0. Pero, ¿qué pasa cuando nos tendemos por el otro lado? Lo que uno mira por el otro lado es que el valor de lo que es la frecuencia en este punto, acá es prácticamente 60, estaría en este valor, sería 60. Entonces, cuando uno estudia esta particularidad, lo que quiere decir, ¿sí?, es que el límite de una función f de x, cuando tiende a ese valor en el cual está el salto, está el problema, ¿sí?, existe sí y solo sí para ambos límites. Cuando uno analiza el límite izquierdo o el límite por derecha, el valor existe y nos da el mismo valor. Si nos da un valor distinto, quiere decir que en ese punto hay algo que no se puede salvar. Hay una indeterminación que no se puede salvar. Ese punto es anómalo y no se salva.
Entonces, de acá es donde, continuando con el tema de lo que es el análisis de los límites laterales, ¿sí? Yo acá les digo, son particularmente útiles cuando se trata de estudiar el comportamiento de una función que tiene como este comportamiento que se lo define a trozos. ¿Por qué a trozos? Y porque en un tramo de su dominio vale una cosa y de repente para otro, a partir de un valor, vale otra cosa. Esas son funciones a trozos, funciones cortadas, ¿sí? Entonces, ahí, bueno, escribiendo justamente los términos estos de lo que es el límite lateral, los límites laterales. Y acá les digo, por ejemplo, el límite de x cuando tiende a -1. Miren acá esta función, ¿sí? Ustedes la tienen ahí en la filmina, esperen que voy a mandarle un poco de zoom. Si nosotros analizamos el límite este, nosotros tenemos que acá viene creciendo con una recta, y cuando llega al i igual 0, en x menos 1, la función de repente pasa a tener otro comportamiento, y pasa a tener un comportamiento de una parábola. Entonces, cuando esta función se aproxima, nosotros analizamos el límite, nos acercamos a -1 por izquierda, por los valores negativos, ¿sí? Nos va a dar que se comporta según la función lineal esta. Pero cuando nosotros lo analizamos por este lado, ¿qué pasa? Y che, por este lado me voy a encontrar que vale casi 2. Ahí va, chicos, disculpen. Toma. No estoy tomando. No pude tomar, se me recontra enfrió. Toma. Bien. Me había quedado acá. ¿Sí? En el ejemplo de esta función, nosotros podemos afirmar y podemos definir esto. ¿Qué quiere decir definir esto? Quiere decir que a partir de la gráfica, yo sé que, sabiendo que esta recta es x más 1 y que esta parábola es x al cuadrado más 1, acá el asunto está en que la función, ¿sí?, que tiende al 1 vale, al -1, vale lo que nos dice la función. Y ahora denme un segundo que voy a retrasar, así leo el completo, el texto que les puse acá. Ahí va. Y acá yo les aclaro y les indico esto. Cuando x se aproxima a -1 por la derecha, los valores de f se aproximan a 2, que es esto. Entonces vemos que en x igual a 1 es justamente el punto donde uno tiene como este corte, este punto de pegado, este punto de partición de la función. Tal que uno lo que tiene es esto, que por derecha vale 2 y por izquierda vale 0. Por lo tanto, el límite no existe en este valor, ¿sí? ¿Por qué? Porque los límites laterales son diferentes. Para poder garantizar que la función existe, que el límite existe y que una función es continua en un punto, uno tiene que afirmar que esos dos límites son iguales. Eso es la definición. Ahora, si yo les pongo acá, miren, les armo unas figuras, ¿no? Observando las siguientes gráficas. Discutan o discutamos para x igual 0 los siguientes aspectos. La existencia de los límites laterales, la existencia del límite y la continuidad. Entonces, acorde a lo que recién les estuve mencionando. Si uno viene acá, en esta función, por ejemplo, en el primer caso, donde tenemos una función lineal y de repente esa función lineal cambia su crecimiento. Acá es una constante y acá cambia un crecimiento. En este punto, en ese punto, que puede ser un punto genérico, igual, pero no les pongo valores. ¿Cuánto vale la función si venimos por izquierda, límite lateral izquierdo? Poner el valor 2. Claro. Y si uno
Y por derecha, ¿cuánto tiende? También 2. También tiende a 2. Entonces, si uno dice, che, los límites laterales a ojímetro van a tender al mismo valor. Entonces, ¿cómo es la existencia del límite? ¿El límite es finito y existe? Sí, Bien. Por lo tanto, ¿cómo es la función en ese punto? es continuo. Es continua. Es continua. Ahora, esto un poco es lo que dijo, justo lo que dijo Carlos antes, que uno viendo la gráfica de las funciones, y si se les pregunta, che, ¿qué pasa en un punto? Uno puede intuir que en ese punto hay un quilombo, digamos, ¿o no? Con respecto, y acá, ¿qué pasa, che, en esto? Son distintos los límites laterales y las funciones discontinuas. Claro. Entonces, en ese valor, el límite no existe. Que es el mismo ejemplo, este que les pongo acá. Si ustedes tienen una función que conocen el límite por un lado, conocen el límite por el otro, y esos valores no son iguales, el límite no existe, porque los límites laterales son diferentes. Acá es lo mismo. Pero, ¿qué pasa acá, che? Yo les puse así como un tuntum al voleo, un valor más o menos que esté en el medio, por poner un valor en el medio. Si nosotros nos tendemos por esta recta constante y decimos, si yo vengo por izquierda con respecto a este punto de discontinuidad, ¿cuánto vale la función por izquierda? Vale el valor de la recta constante. ¿Cuánto vale el valor del límite en ese punto de discontinuidad, en el 0, por ejemplo, cuando nos tendemos por derecha? La otra, un valor determinado. Claro, esta otra recta. Pero ¿cuánto vale la función en el punto? Existe ese punto, entonces para ese punto tiene un valor. Exactamente. Pero, ¿qué pasa ahí con los límites laterales? Y no respeta lo de la condición del límite lateral. No respeta la condición. La función ahí está definida, la función vale algo en ese punto. Pero, si uno analiza el límite de esa función, no es lo que vale la función en ese punto. Si uno dice f de 0, ¿cuánto vale? F de 0 vale este valor. Y uno dice, che, pero el límite por izquierda de f, ¿cuánto me da? Y me da esto. Y el límite por derecha me da esto. Entonces, en ese punto, ¿qué pasa? Bueno, no existe el límite en ese punto. Pero, la función tiene un valor definido. No es continuo, pero la función tiene un valor definido ahí. ¿Sí? Son como los tres casos posibles en los cuales uno dice, che, miro estas tres cosas. Y en esto es una recta lineal. En cualquier punto de su dominio. Por ejemplo, vamos a considerar un X acá. Yo agarro y me paro acá. Para X igual tanto. ¿Cómo es la función? Es continua. Es continua, el límite por derecha es igual al límite izquierda y existe el límite. Existe el límite. Bien, y la función en ese caso es continua. Muy bien. Las funciones polinómicas, las funciones lineales, las funciones cuadráticas, son continuas y derivables en todo su dominio. No existe ningún punto en que la función no esté definida. Acá les pongo otro ejemplo, donde de este lado les invento una función que tenga esta forma, y como para plantear nuevamente distintos ejemplos. Pero ahora vamos a ir a lo concreto y discutamos por medio del cálculo de los límites laterales la existencia de los siguientes límites. Si nosotros queremos estudiar el límite de la función, cuando x tiende a -3, ¿sí? De una función partida dada por esto, ¿qué pueden decir? Veámoslo. Analicemos esto.
la función vale 1 sobre x para los x menores a menos 3 y vale x sobre 3. ¡Ah! Perdón, es una recta. X sobre 3 más 2 tercios para x mayor a menos 3. Esto, acá para hacerlo un poco más complicada la gráfica, simplemente dividí todo por raíz de 3, por 3 digo, y para que veamos en ese punto menos 3 qué pasa, cómo es la función. Por ejemplo, les hago una pregunta, así, no sé, a Matías, por ejemplo, que veo que está ahí conectado. Matías, ¿qué tendríamos que plantear si queremos estudiar el límite por los límites laterales para esta función? ¿Hola? Che, para que no sé si... ¿Está, Matías? Bueno. Pablo, ¿te animás? No pasa nada, por eso, tranqui. Simplemente para preguntarte, ¿qué es lo que plantearías? La pregunta puntual es decir si existe, no importa, igual, si querés escribir o la existencia de los siguientes, hay que decir si existe o no existe el límite. Y para decir que el límite existe, ¿qué condición, o quien tenga audio, si quiere que se anime a decirlo, qué es lo que tenemos que garantizar y que asegurar para decir que el límite de la función existe? Que los límites laterales den igual. En este Exacto. caso podemos evaluar 1 sobre x haciendo el límite de x tendiendo por izquierda y luego x sobre 3 más 2 sobre 3 tendiendo por derecha. Claro. Si los resultados de los límites dan iguales, el límite existe. En el caso que no den iguales, no existe. Y te hago una pregunta. En este caso, donde ustedes tienen la función partida de esta forma, y que les dice, para x menores o iguales a 3, a menos 3, discúlpame. Está Entonces, incluido. la función en el menos 3, ¿tiene un valor definido? Sí. Sí. ¿Y Un cuánto tercio. es? Un tercio. Menos un un tercio. tercio. Un tercio. Por izquierda. En menos 3 la función vale menos un tercio. Ah, Sí. menos un tercio. Sí. En el caso, si lo evaluamos por derecha, no, porque no lo incluye. ¿Y cuánto da ese límite? Ojo, pará, porque ahí es por eso les escribí ese ejercicio así. Ah. Si ahora haces el límite tendiendo por derecha, ¿qué tenés que analizar? Mayor que menos 3, o sea que es más factible usar la otra función. También lo mismo. Claro, hago el primero, denme un segundo. No, y me dio igual de los dos lados. Bien, te da igual de los dos lados. Me dio menos un tercio de los dos lados. Bien. Entonces, Entonces, acá lo que tiene la particularidad de esta es que esto es una función partida. F de x vale una cosa para todos los x menores o iguales a menos 3 y vale otra cosa para, vamos a poner 1 y 2, para los x que sean mayores a menos 3. sí. Entonces, si ustedes dicen, vamos a analizar el límite de x cuando tienda a menos 3 por izquierda,
la función f de x va a ser igual, el límite de x cuando tiende a menos 3 por izquierda, va a ser igual a 1 sobre x. Sí. Mientras que si uno escribe lo mismo y dice x tendiendo a menos 3 por derecha de f de x, en este caso uno lo que va a escribir es x sobre 3 más 2/3. Entonces, el tema es decir, che, hago tender este límite. El límite de esta función cuando tiende a menos 3 me da menos 1/3. Y el límite por derecha, cuando hago tender esto, diciendo, bueno, esto es lo mismo que el límite de x sobre 3 más el límite de 2/3, esto es una constante, entonces el límite es 2/3. Y esto me queda menos 1, disculpame, menos 3 sobre 3 más 2/3. Y esta cuenta es 1 menos 1 más 2/3. Que esto es lo mismo que escribir. Menos 1. Esto es lo mismo que escribir menos 3 sobre 3 más 2/3. Y esto es igual a menos 1/3. Por lo tanto, como los límites laterales de esta función, por lo tanto, como los límites laterales que nosotros estudiamos para esta función partida nos dan lo mismo, y además nosotros conocemos lo que vale la función en ese punto, porque la función está definida en el igual a menos 3. En igual a menos 3 la función vale lo que vale esto. Y esta función es continua en ese punto. El límite existe y la función es continua en ese punto. Ahora, aparece un problemón. Aparece el problema de la función módulo. La función módulo, x menos 2. ¿Cómo se grafica el módulo de x menos 2? A ver si alguien... Déjenme que me fijo. Si comparto la pantalla. Déjenme ver una cosa. Comparto la pizarra. Y opciones. ¿Ustedes pueden escribir ahí en la pizarra? ¿Tienen la posibilidad si tienen mouse y están en la compu? No. El otro día lo habíamos hecho. ¿Por qué no me deja ahora? Déjenme ver una cosa. Ahí está, sí. Ahí está, pueden. Gracias. Yo sabía que podían. Ahí está, buenísimo. ¿Quién se anima a escribir la función módulo? O a escribir, no. Discúlpame. A dibujar la gráfica de la función módulo de x. Sea f de x igual a módulo de x. ¿Cómo es la gráfica de la función módulo de x? Mario, tenés el micrófono apagado. Es una B corta. Es una B corta. ¿Así? No. Al revés. Esa no es B corta. Ahí va. Es una B corta. ¿Y por qué es una B corta, che? ¿Cómo es? ¿La función módulo es una función partida, por ejemplo? ¿Qué función es esta? ¿Y qué función es esta? ¿Son las mismas funciones? No. No. Son rectas con pendientes distintas. Son rectas con pendientes distintas. ¿Y qué pendiente tiene esta y qué pendiente tiene esta? La misma. La misma inversa, va. Contraria. De hecho, mi gráfico no está muy bueno acá. Pero esto que está acá
son 90. Y esto sería, vamos a definir f de x igual a módulo de x. Módulo de x, lo podemos escribir como x menor a 0 para todos los x. ¿Se acuerdan cómo es esto? ¿Cómo definirle la función módulo? ¿Alguien me dice por qué uno puede escribir esto acá? Para los x menores a 0, la función módulo vale menos x. Y igual a menos x, claro. Claro. Para los x mayores a 0, mayores o iguales a 0, la función módulo vale x. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando yo tengo un valor negativo del módulo, es como que es una función partida. Uno puede, o mejor dicho, lo voy a escribir con paréntesis, ¿no? Esperen. La condición es justamente esta. Esperen que... Acá está. Lo escribo así. Cuando x... Que quede claro que x no es esta x variable, sino que son para todos los valores x que toma el dominio de la función, ¿no? Y acá estamos partiendo como definiendo dominio de la función. Para todos los x menores a 0, la función f de x igual a módulo de x va a ser igual, ¿sí?, a menos x. Entonces, para todos los x mayores o iguales a 0, la función f de x igual a módulo de x va a ser igual a x. ¿Por qué? Porque toma todos los valores positivos. Esto es una particularidad de la función módulo, ¿no? ¿Qué les quiero decir? Ahora, si por ejemplo yo les digo, sea f de x igual a raíz de, discúlpenme, raíz no, módulo de x menos 1. Esta función, ¿cómo es la gráfica de esta función? Y la B está desfasada. La misma desfasada. ¿Y por qué? ¿Cómo definen ustedes al módulo de esta función? X menos 1. Para todos los valores menores a 0, la función vale así. A 1 sería. Ah, bien. ¿Por qué? Porque ahí es donde viene la parte de lo que es esto, el argumento del módulo. Sea x menos 1 nuestro argumento, ¿sí? Si nosotros igualamos esto a 0 y decimos x es igual a 1. x1 es el valor en el cual la función módulo va a tener el quiebre de sus respectivos valores absolutos. Entonces, para todos los x menores a 1, ¿sí?, la función va a valer esto. Y para todos los valores, para todo x mayor a 1, mayor o igual a 1, la función va a valer x menos 1. Se corta. Discúlpeme, de vuelta. Se corta, digo. 10 puntos, volvamos, gracias. Ahí cierro y volvemos. Gracias.